Todavía no está en pantalla por si acaso. ¿Ahí? Ahí me escucha. Ahora sí la escucho, asambleísta. Ahora sí vamos en pantalla. Buenos días. ¿Cómo está, asambleísta Yajaira Urresta? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Nelson, por la invitación y gracias por hablar de temas tan complejos como los que vamos a tratar el día de hoy contigo. Sí, sí. Bueno, el tema es súper complejo y qué mejor que usted para que nos aclare un asunto que a veces se nos vuelve un poco complicado. Yo creo que mejor, no hay nada mejor que usted, desde su misma posición, para que nos explique lo que significa el veto del presidente a la ley de interrupción del embarazo por aborto. Perdón, por violación. Primero vamos a tomar en cuenta de que es una ley importante, no por, como han dicho, y sobre todo también la primera dama ha dicho, que es un tema de moda de las mujeres que queremos este tipo de ley. No, 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 no. Primero hay que aclarar ese punto y que obviamente todo el pueblo ecuatoriano sepa que nosotros estamos viendo esta ley por una necesidad nacional. Lamentablemente la emergencia nacional del tema de los abortos, del tema de los incestos, del tema de la clandestinidad está afectando demasiado. Y es justamente con ese objetivo para erradicar la violencia y erradicar obviamente la clandestinidad, es a eso a lo que se refiere esta ley. Vamos con el veto presidencial. Nelson, mil disculpas, pero me parece absurdo y complejo lo que estamos viviendo. Se nota que el presidente Guillermo Lasso en nada ha leído el segundo informe que fue aprobado aquí en la Asamblea Nacional. Él dice que es un veto parcial, cosa que no es así, es un veto completo, es un veto general el que él realiza, y obviamente los asesores de él no saben ni siquiera la Constitución. Vamos con un ejemplo, y un ejemplo muy claro. Estamos hablando del tema de la objeción de conciencia. Nuestra Constitución como tal nos brinda la objeción de conciencia, pero de manera individual y personalísima, más no de manera colectiva ni institucional. En el veto presidencial, el presidente Guillermo Lasso dice que va a apropiar el derecho de la objeción de conciencia de manera institucional. Perdóname. A ver, por ejemplo, un hospital entero puede decir no. Correcto, todo un hospital puede decir, no, yo soy objetor de conciencia porque nosotros practicamos otro tipo de religión, otro tipo de cultura. Ejemplo, la religión de los testigos de Jehová. Ellos no permiten la transfusión de sangre, pero aún así, sobre el derecho a su participación religiosa o a su participación comunitaria, si llega un paciente herido de bala, tiene que ser atendido, aunque sea en una clínica de testigos de Jehová, y tiene que tener transfusión de sangre, a pesar de que sus propias convicciones no lo permitan. Pero no podemos dictaminar bajo ley, y ahora veto presidencial, que las particularidades de las personas sean el bien superior ante el derecho colectivo de una vida digna. La Constitución del Estado nos dice claramente que tenemos la objeción de conciencia absolutamente todos los ciudadanos, pero no está sobre el derecho colectivo. Y otro artículo más abajo dice que la objeción de conciencia es de forma personalísima, no de manera institucional. Así que me apena mucho que el señor Guillermo Lasso primero no sepa manejar el país y ahora no sepa ni siquiera leer la Constitución. Asambleísta, sobre el tema de la objeción de conciencia que hace el presidente, de una u otra manera, ¿cómo se aplicaría a asuntos del Estado? Eso es lo que no logro comprender un poco, porque usted daba un ejemplo de una clínica, una iglesia, qué sé yo, una orientación religiosa, pero ¿cómo aplicamos eso en un hospital público? Correcto. Vamos con el asunto público. En el asunto público, el Estado primero, por Constitución, somos laicos. Cuestiones de credos y religiones no puede prevalecer dentro de las instituciones públicas. Por lo tanto, las instituciones públicas tienen que velar por el derecho superior, que es el derecho a la vida digna de los y las ciudadanas. Me apena mucho, como digo una vez más, querido Nelson, que el presidente no sepa ni siquiera leer la Constitución y sus asesores pues lo asesoren realmente muy mal. Él mismo se está dando un disparo en el pie. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que él habla de la objeción de conciencia, de manera institucional y pública,
Entonces, ¿en dónde van a ser atendidos los pacientes? ¿En dónde va a ser atendido el bien superior de Claro. su vida? ¿Acaso que un médico, y ahí justamente el día de ayer tuvimos la comparecencia de algunos médicos en la Comisión de Justicia y nos decían, cuando llega un paciente, nosotros no estamos preguntando por qué está herido, bajo qué circunstancia tiene una bala en el pie o una bala en el pecho, si él es el agresor, él es el asesino, él es el delincuente, no. Lo único que hacen los médicos es salvar la vida, seas quien seas, del color que seas, seas de la raza que seas, seas del credo que sea, e incluso sea cual sea el motivo por el cual tú estás ameritando una emergencia. Si es que en el sector público y en el Ministerio de Salud Pública, el objetivo de ellos es atender absolutamente todo el embarazo, te brindan ácido fólico, toda la atención adecuada para que llegues al término del embarazo. ¿Por qué no tenemos el acompañamiento y la vigilancia constante de los médicos para que tengas esa decisión de querer abortar en caso de que te hayan violado? La violación es la forma más aberrante que una persona pueda ser tratada y aún así se la quiere revictimizar en que tiene que buscar en absolutamente en todo el Ecuador donde no hay objetores de conciencia según el presidente. Segundo, que primero vaya a denunciar. Claro, esos son los requisitos que pone el presidente que nos pareció descabellado. Sería bueno que nos diga, creo que ibas precisamente a eso, Yajaira, todos estos requisitos que pone el presidente sobre la denuncia, sobre la declaración juramentada, eso es revictimización total, ¿no? Querido Nelson, primero, si es que el presidente Guillermo Lasso desea colocar todos estos parámetros, primero tiene que dotar al país de todo el aparato judicial como él lo amerita. Si en verdad él quiere incluso una ecografía, como ha puesto en el veto presidencial, dote también al Ministerio de Salud Pública de todas las herramientas, no para que simplemente las herramientas sean dotadas para las urbes, sino para la zona rural, en donde justamente este tipo de aberraciones y emergencias las tenemos. Tú sabes, Nelson, querido, que ni siquiera en el sector fronterizo, en el sector del oriente o aquí en la urbe, en las zonas rurales de Quito, no hay subcentros de salud, no hay medicación, no hay médicos, fueron despedidos en la época de carnaval, fue el carnavalazo que se pegó el presidente Guillermo Lasso, y aún así él quiere que la víctima vaya, denuncie, vaya a hacer una declaración juramentada, y no conforme con ello, que se haga hasta una ecografía para ver de qué porte está el feto, y si el feto está más grandecito, pues tiene que continuar con el embarazo. Realmente no se ve que no sabe de constitución, se ve que no sabe de derechos y mucho menos que no sabe la realidad de nuestro país. Carondelet no es el Ecuador. El Bueno, Banco de Guayaquil no es del Ecuador. de hecho, había la crítica muy grande que se le hacía al presidente era que estaba básicamente legislando para la esposa o para su grupito y que muy aparte a la postura que él tenga, que tiene derecho a tenerla, que obviamente es muy diferente a lo que decía en campaña, no debería hacerlo así, sino pensar mucho en país, pensar mucho en lo que se ha dictaminado, pensar en las luchas. De hecho, los grupos de mujeres han rechazado el veto. Yajaira, ¿qué va a pasar ahora con ustedes en la Asamblea, ahora con este veto? ¿Cuál es el proceso que sigue? Y lo más importante, ¿va a haber los votos para rechazar esto? Primero, Nelson, vamos topando el tema que justo lo acabas de mencionar. Y quiero ameritar el espacio y con tu compañía para brindar un abrazo realmente solidario y de gestión para las compañeras que en la marcha del 8 de marzo fueron atacadas brutalmente por la Policía Nacional y justamente no fue una marcha para desestabilizar el país o destituirlo al presidente, fue por la búsqueda de los derechos de las mujeres. En el pleno siglo XXI las mujeres estamos reclamando nuestros derechos, es abominable y mucho más teniendo en cuenta de que tenemos un presidente que legisla, que hace absolutamente todo su aparato de Estado en compañía de su esposa y no hay sororidad ni siquiera en la primera dama del país, es realmente doloroso. En cuanto a lo que vamos a hacer aquí en la Asamblea Nacional, nosotros como Comisión de Justicia y Estructura del Estado estamos manteniendo constantes reuniones, comisiones y sesiones con expertos en la materia. Justamente el día de ayer se presentaron varios médicos galenos en el área de la ginecología, de lo que es la genética. ¿Por qué? Porque
no, del 100% de los casos, el 89% de ellos son bajo incesto. El incesto, como ayer nos decían los médicos, provoca malformación en los fetos y también provoca que el aparato reproductor de la víctima se deteriore con mayor facilidad. No es lo mismo el cuerpo de una niña de 14 o menor de esa edad a una mujer adulta. Aún así, teniendo estas diferencias de la biología del cuerpo de la mujer, mucho menos vamos a tener las condiciones adecuadas si es bajo una violación. Por tal motivo estamos llevando estas sesiones para que el presidente retire ese tipo de comentarios de que las asambleístas y los asambleístas estamos actuando de manera visceral, simplemente por un tema de moda, para que él escuche y vea de manera técnica que esto es una emergencia sanitaria, que incluso los demócratas de los Estados Unidos a él mismo le han enviado ya una carta firmada solicitando que el derecho de la mujer cuando es violentada de manera sexual sea tomado en cuenta en este estado ecuatoriano. Lamentablemente para él, lo que digan incluso sus partidarios en los Estados Unidos tampoco tiene validez. Nos ha dado una cátedra prácticamente en derechos humanos Colombia, en aprobar para justamente el tema del aborto las 24 semanas, porque no se puede priorizar un tema particular o de cultura sobre el derecho de la mujer. Así que nosotros continuaremos con este tipo de sesiones, este tipo de reuniones, para que también los señores asambleístas puedan observar, escuchar que esto es de manera técnica, de salud pública, de una emergencia sanitaria, y de esta manera ampliar los votos y que sean mucho más de los 91 que necesitamos. Claro, porque básicamente todo se define, Yajaira, en la asamblea, ¿no? Lamentablemente es así, lamentablemente las cosas tienen que manejarse de esa manera y habrá que esperar si realmente existen esos votos. Y me imagino que el trabajo que ustedes están haciendo va a ir encaminado a revertir el asunto. Ahora, el problema es que necesitan más votos, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el primer veto nosotros, en el primer informe, disculpa, que se aprobó para pasarlo al Ejecutivo, se aprobó con más de 71 votos. Ahora, para ratificarnos en la decisión tomada aquí en la Asamblea necesitamos más de 91 votos. 91 votos. Sí, esperamos, querido Nelson, que la apropiación de nuestro Estado ecuatoriano sea en derecho constitucional, no sea como justo el día que aprobamos el segundo informe, que en la parte de afuera de la asamblea estaban incluso dando misa y nos enviaban pasquines religiosos que nos iban a excomulgar. Espero que el pueblo ecuatoriano comprenda y entienda que las niñas no son madres, que comprendan y entiendan que nuestras niñas que ni siquiera tienen para comer el día, ahora tienen la obligación, porque si incluso miren lo que está sucediendo, ahora el Ministerio de Salud Pública se está convirtiendo en la segunda Fiscalía del Estado, porque si una víctima va y requiere una ayuda, un auxilio en cuanto a una emergencia de violación, no lo va a hacer porque sabe que el médico la va a denunciar. ¿Desde cuando acá los médicos también son jueces y también son denunciólogos? Así que por lo tanto queremos apropiar al espacio del Ministerio de Salud Pública en sus funciones, en su profesionalismo, y que obviamente ellos atiendan a las víctimas. Y si es que obviamente hay objetores de conciencia, como en el segundo informe se aprobó, seremos muy respetuosos, pero aquel médico objetor de conciencia tiene la obligación del traslado inmediato de la víctima a un lugar en donde pueda ser atendida de manera inmediata. Las emergencias no se pueden perder por tema de tiempos, y justamente un abrazo fraterno, voy a omitir el nombre de esta paciente en Xuxufindi, una menor de 13 años, que lamentablemente ella solicitó el aborto a la semana número 12, pero como en la Amazonía ecuatoriana todos los médicos dijeron que eran objetores de conciencia, ella se tuvo que trasladar a una clínica privada en donde de nuevo le trasladaron al Ministerio de Salud Pública y fue atendida a la semana 26. Por Dios, Nelson, le atendieron a la semana 26 a una niña menor de 14 años. Hace 2 semanas falleció una niña aquí en Pichincha, en Puerto Quito, porque fue atendida por una partera en su casa, porque no le podían atender en el Ministerio de Salud Pública porque todos eran objetores de conciencia. Y resulta que la niña tenía un parto gemelar. La partera simplemente le hizo dar a luz de manera normal y al segundo alumbramiento de su criatura, ella falleció, su cuerpo no pudo más y se fue en sangre.
Nelson, ¿hasta cuándo vamos a escribir la historia de este país, la historia de las mujeres y nuestros derechos a seguir vivas con sangre? Así que espero que el presidente Guillermo Lasso vea esta entrevista y sepa que él también vino de una mujer. Y no quisiera él, ni que a sus hijas, ni a sus nietas, ni a su esposa le violen, porque obviamente él sí les va a llevar a Miami para que regresen siendo niñas. Claro que sí, lamentablemente, Yajaira, lamentablemente no se analizan las cosas desde la perspectiva global, sino solamente se están viendo las cosas desde su propio sillón y a veces no se entiende que la realidad es diferente, ¿no? Usted decía de la niña de la Amazonía, de las personas en la ruralidad, entender las estadísticas que vienen este tipo de cosas desde la propia casa, que no se puede pedir que la niña, tras que vive ese trauma, tenga que pagar por un trámite de declaración juramentada, etcétera, etcétera, pero ellos entiendo que están en su burbuja y eso es lo que no les permite ver más allá del asunto. El tema de la objeción de conciencia, créalo, Yajaira, todavía a mí me sigue haciendo ruido. Usted lo acaba de decir, ¿cómo es posible que en un hospital todo el mundo se declare objetor de conciencia y nadie la atienda? Me parece una cosa, no sé. Creo que voy a tener que digerir mucho más ese asunto porque creo que cuando se trata de una vida, de una atención, de un trabajo, sobrepasa el tema religioso, el dogma, a lo profesional. No puede ser así. Lo profesional tiene que estar siempre por delante. Me parece increíble que esto se esté dando en el país. No sé si en algún momento tendrán que sacar el tema o volver a analizar la objeción de conciencia, pero me parece fatal, me parece hasta, no sé, me quedé sin palabras al saber que un hospital todos se declararon objetor de conciencia y nadie quería meter mano a la niña, ¿verdad? Imagínate, Nelson, que como tú dices, ahora incluso hasta está obligando el presidente Guillermo Lasso a que las mismas escuelas y universidades de medicina cambien la forma deontológica de ver la profesión, cambien en la manera de observar la necesidad absoluta de salvar las vidas de sus enfermos, de sus pacientes, simplemente por un tema particular. Si vamos a actuar de manera particular, no nos hagamos médicos. Si vamos a actuar de manera particular, no seamos servidores públicos, porque la palabra mismo lo dice, Nelson. Somos de servicio al público, de servicio a nuestro pueblo, no de manera particular. O sea, si voy a hacer de manera particular, me voy al Banco de Guayaquil y me hago socia del señor Guillermo Lasso. Pero si voy a trabajar por mi país, tengo que dejar a un lado mis particularidades y hacerlo de manera constitucional, de manera técnica y objetiva. Así que, como tú lo has dicho, espero que el señor Guillermo Lasso vea esta entrevista, vea el compromiso de quienes somos asambleístas en la Comisión de Justicia y que esto no es una situación de moda. Pero ¿sabe qué, asambleísta? Tomando un poquito sus palabras, haciendo un poquito... tomando sus palabras cuando usted decía lo del banco, eso es una de las cosas que me causa mucho dolor. Cuando se trata de plata, la objeción de conciencia no existe, ¿eh? Y vamos a topar este punto. Según el veto presidencial, querido Nelson, en la objeción de conciencia se resguarda en el sector privado el sigilo profesional. Si es que lo hacen o no lo hacen, pero en el sector público no van a poder hacerlo si no hay ecografía, si no hay una declaración juramentada, si es que el médico observa y ve si hay rastros o no de una violación. Discúlpame, Nelson, si es una niña que viene siendo violentada de manera sistemática desde sus 3 años, obviamente su cuerpo no va a presentar muestras de violación, pero sí va a tener un embarazo. Y lamentablemente para el señor Guillermo Lasso, en su objeción dice que en la concepción de la objeción de conciencia de manera privada van a tener el sigilo profesional, pero que de manera pública incluso puede ser institucional la objeción de conciencia. Él mismo se está contradiciendo y nos está dando la razón, que él quiere privatizar el derecho a una vida digna de los ecuatorianos y que obviamente nos veamos obligados a ser atendidos a grandes costos en las clínicas particulares de sus amigos, pero de manera pública no vamos a tener ni siquiera una medicación para aliviar nuestros dolores, ni mucho menos para aliviar lo que es el haber sido víctimas de una violación y tener un embarazo fruto de esto. Terrible. Byron Andrade nos escribe, Yajaira, te envía un saludo, dice que te escuchó en el programa Hoja de Ruta. Ojalá se haga justicia a usted y a todos los afectados por el fatídico
evento de octubre. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué piensa usted de las amnistías, Yajaira? ¿Cree que se hizo justicia? ¿Cree que se le hizo justicia a usted? ¿Cree que eso estuvo bien o no? Querido Nelson, hay un tema que no se topa y también el señor Guillermo Lasso olvida, que es el tema del derecho constitucional de los ecuatorianos a tener, primero, una justicia justa, tener participación activa en todos nuestros procesos judiciales y ser atendidos de manera eficaz y pronta. Ninguna de estas situaciones se han dado aquí en el país. Si eres particularmente correísta o eres de la oposición, eres un objetor directamente hacia el presidente y eres un desestabilizador del país. Por lo tanto, nosotros cuando leíamos las amnistías, voy a ser muy clara para el pueblo ecuatoriano, 11 casos, 11 de los 268 casos de amnistías, 11 casos eran de la Revolución Ciudadana, correístas. 42 casos era del partido o movimiento Pachacutic en el tema estrictamente de octubre. Y los demás casos eran por un tema de tierras, era por un tema conflictivo en cada una de sus comunidades y comunas. Así que aquí es un tema, primero, estrechamente hacia los derechos ciudadanos que tuvieron los ciudadanos al participar en activas movilizaciones cuando ellos veían sus derechos plagiados o vulnerados por parte del Estado. Aparte, que todas estas vulneraciones registran en el gobierno del señor Lenín Moreno. Ninguna, como han dicho, y el señor Guillermo Lasso también ha dicho, han sido víctimas del correísmo. No, todas estas aprehensiones arbitrarias, toda esta vulneración de derechos, estos grilletes colocados, ha sido en el tiempo de Moreno y en el tiempo del señor Guillermo Lasso. No hemos tenido una fiscal proba que a nosotros nos ayude con un debido proceso. Vamos ya a cumplir 3 años, querido Nelson, y nuestros casos desde octubre siguen siendo detenidos en la misma fiscalía. Hasta el día de hoy, la misma fiscalía a mí no me otorga un perito para incluso hasta reconocer el lugar de los hechos, Nelson, querido, o sea, por Dios. No estamos pidiendo migajas, estamos pidiendo el debido proceso a una realización de investigación para obtener verdad, justicia, nada más. La reparación como tal no puede ser global ni profunda hacia las víctimas porque no nos pueden devolver los ojos que nos sacaron, no van a devolver la vida de quienes ya mataron, pero sí la reparación está en que tengamos justicia, en que tengamos la verdad y sepamos por qué nos hicieron lo que nos hicieron. Lamentablemente para el gobierno esto no se ve de esta manera. Yo voté de manera profunda, con sentimiento y con mucho honor de ser ecuatoriana. Yo voté sí por las amnistías, porque no pueden haber perseguidos políticos, porque no podemos tener a inocentes dentro de las cárceles. Ya perdimos a un compañero que estaba dentro de la lucha del agua y en la última matanza que hubo en la penitenciaría del Litoral. Entonces no queremos seguir perdiendo estas vidas justas, estas vidas de personas que ven el mundo desde su realidad, no ven el mundo desde Carondelet. Así que las amnistías tenían que darse por justicia, por decreto constitucional y obviamente estrechados al profesionalismo de los asambleístas. Obviamente que los ciudadanos o los quiteños de bien vinieron a hacernos bulla a la semana siguiente. El señor Páez estaba encabezando a los quiteños de bien y recordemos, y espero que esto tú también en algún programa lo recuerdes, quién estaba incentivando hace 3 años atrás que incendiemos Quito si no ganaba Guillermo Lasso. En fin, fue el mismo Páez. Claro, sí, y ahora dice que es el quiteño de bien. Yo me considero una quiteña y una quiteña muy patriota. ¿Y en dónde está lo malo bien que pueda hacer yo? Simplemente defiendo los derechos constitucionales de mi pueblo y así nos quieran quitar los curules, así quieran mandarnos muerte cruzada, así quieran hacer lo que sea con nosotros, vamos a continuar en la lucha. Y si el presidente Guillermo Lasso, por el tema de las amnistías, por el tema de la ley económica urgente que ya está siendo vetada, nos quiere mandar a las casas con la muerte cruzada, con gusto, nuestros cargos a disposición. Oiga, Yajaira, no me quiero ir sin preguntarle, creo que tocó ahorita rapidito el tema de la ley de inversiones. Ha dicho el bloque que se va a oponer.
Totalmente, querido Nelson. Nosotros no podemos declarar zonas francas en donde el presidente lo amerite. Las zonas francas están ubicadas en lugares estratégicos como los aeropuertos, pero ahora resulta que una clínica también puede declararse zona franca y decir que va a vender medicaciones como un tutti free. ¿Qué significa eso? Tutti free son tiendas en donde se vende productos sin aranceles y a bajos costos, pero obviamente con inversión privada. La asociación de lo público y lo privado sí es bueno, pero tampoco lo podemos exagerar. En la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa, nosotros sí tuvimos la participación de lo público y lo privado, tuvimos una participación constante, pero simplemente para la reactivación económica, no para declarar al país en cualquier zona franca. Y las zonas francas no se enmarcan para un solo sector, sino para la materia abierta, en temas industriales, servicios y logística. Entonces, ¿en dónde está el filtro? ¿En dónde están los procesos de seguimiento de las inversiones? ¿En dónde están los procesos de filtro de la economía? Nosotros estamos con un barril de $100. Si hay fuga, incluso hasta por el tema del petróleo, imagínate con zonas francas en donde temas industriales, de servicios y logística se pueden vender al tema privado y al costo privado que ellos coloquen. Bueno, Yajaira, gracias de verdad por su tiempo. Vamos a estar muy pendientes y ya sabe, cualquier cosa, siempre aquí abiertos para conversar. Chao, chao, Yajaira. A usted, gracias Nelson. Simplemente recordar al pueblo ecuatoriano que Yajaira Urresti, la Revolución Ciudadana, vino para dejar huella al andar, más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, y espero algún momento sentarme junto a ti y tener un sombrero igual a ti para conversar más ameno. Bueno, ya tenemos un segmento que lo voy a estrenar, que se llama el podcast, que son entrevistas presenciales, así que cualquier rato que yo esté por Quito, coordinamos y tenemos una entrevista, pero ya face to face. Con mucho gusto, pero me traes el sombrero. Ya, no hay problema. Chao, Yajaira. Adiós, gracias. Muy bien, amigos, ahí estuvo con nosotros Yajaira Urresta hablando sobre cosas muy interesantes que además nos ayuda a comprender y a entender, porque qué mejor que escuchar a los protagonistas y a quienes saben de estos temas. Sinceramente, a veces nosotros podemos hasta confundirnos y equivocarnos. Y así que me quedo todavía con el tema de la objeción de conciencia. No había caído muy en cuenta. Bueno, para eso estaban ellos, ¿no? Para que nos den luces sobre permitir que la objeción de conciencia sea general y enfrentarnos a estas situaciones de niñas, mujeres, víctimas que van a un lugar y resulta que todo el mundo es objetor de conciencia y les dice que no pueden atenderla o no pueden hacer el tratamiento porque ellos creen que la vida tiene que ser respetada. Pero, oh sorpresa, sale del hospital público, va al hospital privado con el mismo doctor y el mismo doctor le dice, ok, te puedo hacer el tratamiento o te puedo hacer el procedimiento de aborto porque particularmente hay un sigilo y nadie se va a enterar. Eso me parece...